aire. 22 minutos. 22 minutos lo escuchamos. Está Ignacio Walker con nosotros, ex canciller. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado. Y también, por supuesto, Libardo Buitrago, titular aquí del equipo. Oiga, bueno, sí, es que queremos conversar de este discurso que para algunos fue más largo, para otros fue más corto, pero de que nos hizo hablar. Y parece que pasa lo que dicen algunos suele ocurrir con este tipo de discursos, que se escucha o se mueve mucho afuera, pero en Chile no sé. Le quiero preguntar a usted, Ignacio Walker, ¿cómo vio en general el discurso del presidente Boric? Yo creo que fue un buen discurso, ¿no? Hay que considerar que más que un auditorio interno o un tema de política interna, este es un tema de política exterior, ¿no? La Asamblea General de Naciones Unidas es el gran foro de las relaciones internacionales. En un mundo que está muy convulsionado, el discurso de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, fue casi apocalíptico, porque habló de una tormenta perfecta, todo lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania, ¿no es cierto?, en los conflictos de los precios, de los productos básicos, en fin, los conflictos entre Estados Unidos y China. Entonces, en ese contexto, mi visión por lo menos fue enfocarme en los temas de política exterior. Y yo creo que además esto está rodeado de simbolismo. Son 50 años del famoso discurso del presidente Salvador Allende en 1972. Fue el tercero en intervenir. O sea, hay una tensión dramática ahí al comienzo interesante. Y él ratificó los temas de derechos humanos sin doble estándar. Habló de presos políticos en Nicaragua. Temas de democracia muy fuertemente. Profundizar y fortalecer la democracia a nivel global. Multilateralismo, un tema muy importante. Una visión muy equilibrada del Medio Oriente, ¿no?, donde llamó a conciliar la libre determinación del pueblo palestino con la seguridad del Estado de Israel, ¿no? Entonces, considerando que le está hablando al mundo... Pero usted consideraría, porque mencionó lo que dijo Guterres de la tormenta perfecta, y el presidente, alguien podría decir que también habló de una suerte de tormenta interesante que estamos viendo también en Chile, para bien y para mal, no sé. Le preguntaría a usted, pero ¿qué está pasando en el mundo en su opinión? ¿Estamos en una tormenta perfecta? Bueno, pensando en Ucrania, Rusia, con lo que dijo Putin ayer, o sea... Bueno, esta es la primera guerra desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Todos sabemos el tema de Ucrania y de Rusia, que es una guerra de agresión, ¿no? Así lo consideró el presidente Boric. Es una guerra de elección que se llama, o sea, no es defensiva. Ahora está llamando a los reservistas, ¿no es cierto? Aquí Libardo sabe mucho del tema. 300.000 nuevos reservistas. O sea, el foco de Ucrania es muy importante. El Medio Oriente siempre es importante. El tema China, ¿no es cierto? China-Taiwán es un tema que está permanentemente en la agenda. Entonces, hay muchos temas en la política exterior que realmente son preocupantes. Está el tema de la inflación a nivel económico, el alza de los productos, ¿no es cierto?, básicos. Entonces, yo creo que hay que evaluar el discurso del presidente Boric en ese sentido. Ahora, en materia de política interna, porque también hay un mensaje sobre el proceso constituyente, particular cómo se vincula, ¿no es cierto?, con el estallido social, él dijo algo muy importante, ¿no? Habló de la humildad. Yo creo que este gobierno y esta generación se han dado en estos meses un baño de humildad y de realidad. Chuta, ¿pero por qué? Porque obviamente otra cosa es con guitarra. Y él dijo muy bien, una cosa es representar el malestar. Dijo que fue lo que hicimos nosotros como dirigentes sociales. Y otra cosa es procurar las soluciones. Pero gobernar, a ver, Ignacio, ¿no? vamos desmenuzando ahí, vamos a entrar en eso. Pero, por ejemplo, cuando él dice que el triunfo del rechazo no es una derrota para el gobierno, porque cuando el pueblo habla... ¿Qué dijo? Claro, ningún gobierno se puede sentir derrotado cuando escucha la voz del pueblo. Entonces la pregunta es una derrota para el gobierno o es que el gobierno escuchó al pueblo, por lo tanto no es una derrota? A ver, ¿Cómo lo él dijo, entendemos? yo estuve con el apruebo, esa opción perdió, ¿no? Él dijo hay que tomarlo con humildad, ¿no es cierto? Él no puede aparecer ante el mundo en Naciones Unidas diciendo fuimos derrotados como gobierno. ¿Se fijan? Claro, ¿No? claro, No. Claro. Porque es cierto, Mirna, es cierto que aquí hubo una manifestación democrática espectacular. El 86% del electorado participó. Un resultado abrumador, el 62% del rechazo. Yo fui parte de aquello con la centroizquierda por el rechazo. Pero él no puede empezar a desmenuzar la política interna, ¿no? Pero lo hizo. No, yo creo que él habló ante el mundo, dijo cuidado que les puede tocar a ustedes. Cuando habló del estallido social. O sea, habló de los aprendizajes. Pero Ignacio, mire, hagamos lo siguiente porque se encuentra también con nosotros Alfredo Moreno, ex canciller. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Si usted coincide con lo que dice Ignacio, que no correspondía que él dijera la derrota del rechazo es nuestra derrota como gobierno. A ver, alcancé a escuchar algo de lo que había dicho Ignacio, coincido bastante con lo que ha dicho Ignacio en general, pero en este punto en particular
A mí me parece que lo que dijo el presidente no muestra toda la realidad. Sin duda que la democracia es escuchar a la gente y escuchar las votaciones. Y es un triunfo de la democracia que los gobiernos y las personas acepten las votaciones. Pero en toda votación y en todo acto democrático hay ganadores y perdedores. En este caso, la opción de que se presentaba de una nueva constitución no solo perdió, fue por una cantidad enorme en todas las comunas, en todas las regiones, en todos los lugares. Y el gobierno había encabezado esta propuesta. El presidente además había decidido que él iba a encabezar esto. Así lo hizo. Debió haberlo dicho, y porque lo lo que dice Ignacio es que tratándose de una instancia internacional como esta, no debió, o sea, usted dice que está bien lo que dijo. Es que ¿sabe lo que pasa? Que en estas cosas hay un poco de mito en las Naciones Unidas, ¿no? La mayoría de los presidentes que hablan, no hay nadie cuando hablan. La gente a lo mejor no lo sabe, pero la sala está bastante vacía. Hablan 200 países, uno tras otro durante 2 semanas. El presidente tuvo la suerte y creo también hay que felicitar a la oficina en Naciones Unidas porque hay, digamos, le tocó número 3, es una cosa que... De hecho, Bloomberg dijo que electrizó a la Asamblea, Pero por eso, el presidente más joven del mundo. Sí, yo... ¿Qué opina used? ¿Qué pasó ahí? A ver. ¿Qué pasó? No, yo insisto, hablan 200 presidentes, 200 presidentes. Y lo que sí, a él le tocó número 3. El momento en que hay gente es cuando se inaugura, que siempre es Brasil, siempre es Estados Unidos. En este caso Biden no estaba, estaba Senegal, pero un caso bien particular. Pero no sé por qué el presidente Biden no estaba, pero lo usual es Estados Unidos. Y luego estaba el presidente Boric. Entonces había mucho más gente de lo... Ya, pero ¿no de lo electrizó a la Asamblea como dice Bloomberg? No, yo creo que esa es una exageración. Obviamente Alfredo tiene razón, que esa es la puesta en escena, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas. Pero mira, derechos humanos, muy bien. Sin doble estándar, ¿no es cierto? Y eso hay que reconocerlo. Fortalecimiento de la democracia, muy importante, ese es el tema en el mundo. Tercero, el desarrollo. Dijo, estamos a puertas de un desarrollo integral. Habló del litio, del cobre, de la electromovilidad, del hidrógeno verde, sí, es verdad. El potencial de Chile. Él está hablando, ¿no es cierto?, De que el mundo necesita a Chile, dijo. Pero por supuesto, en los mismos momentos en que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, está en Nueva York conversando con los inversionistas. Entonces, yo digo, política exterior chilena actuó más como jefe de Estado que como jefe de gobierno o líder de una coalición. Creo que eso es importante. Reconoció muchas cosas. Yo decía, Alfredo, que este gobierno y esta generación se ha dado un baño de realidad y humildad en estos 6 meses. ¿Qué otra cosa es con guitarra? Y en eso el presidente tiene tremendas cualidades personales, porque tiene una capacidad para asumir, digamos, que la mayoría de los políticos no tiene. Pero sí se ha escuchado harto en sectores frente amplistas y otros en el Congreso que claro, que esta es la derrota más importante que han tenido en toda su historia, que fue bien exitosa, comillas. En 10 años llegaron al gobierno, pero me gustaría saber si ustedes comparten que de todas maneras esta historia de hablar del estallido y de hablar de la crisis social en Chile y del proceso constituyente tenía que ser parte tan protagonista del discurso. Ayer Cristian Monker nos decía que él consideraba que con este discurso de alguna manera se ve como que Chile nace el 19 de octubre. Entonces, el 18. Es como esa reflexión la que le quedó a él. Pero yo lo tomé no en el sentido de política interna, sino en el sentido de las lecciones y los aprendizajes para todos, ¿no? Y en ese sentido, yo recuerdo en noviembre del 2019, cuando vino Manuel Castel, un gran sociólogo catalán, un mes después del estallido social, y dijo, oye, esto ha ocurrido en 15, 20 países este año. Los chalecos amarillos en Francia, ¿no es cierto? Bueno, podríamos llenar de ejemplos. Es verdad. Entonces, cuando el presidente Boric dice, mire, esto le puede pasar a cualquiera, hay que saber anticiparse, ¿no? Y vincula el estallido social al proceso constituyente en el sentido de una salida política, democrática, institucional, y en ese sentido celebrar evidentemente la expresión. Entonces tenía que ser parte del discurso. ¿Usted le parece? A mí me pareció bien, yo no tengo problema con eso. Es que hay que dar una explicación de esto, hay que explicar qué fue lo que ocurrió, y el gobierno lo que hizo fue para todo, bañarse y lavarse del tema, y lo presenta de una manera y dice, no, nosotros no nos derrotaron, de ahí están las cifras del plebiscito. Además es lo que realmente a todas las personas, no solo en Chile, sino que afuera respecto de Chile, los ha tenido sorprendidos. ¿Qué pasó en Chile en octubre del año 2019? ¿Qué ha pasado después con todo este proceso que además había encaminado hacia un lado y pierde estrepitosamente? O sea que requiere una explicación. Ahora, yo creo que adicionalmente, además,
el presidente yo creo que ocupa esa tribuna también para hacer un discurso para Chile, porque obviamente donde más se escucha es en Chile. Ignacio, cuando el presidente entra y habla de Palestina, ¿le dio una cosita así como que dijo, ay, se va a meter de nuevo en el tema o sí, no? al principio, pero salió muy bien. A ver, ¿cómo? Porque el principio rector de la política exterior chilena en los últimos 70 años es tratar de armonizar y conciliar la libre determinación del pueblo palestino y la seguridad del Estado de Israel. Y lo dijo con todas sus palabras, ¿no? Entonces, veníamos saliendo de un incidente, todos sabemos, muy complejo, ¿no es cierto? Un episodio que ya, si quieren, podemos comentar, pero en ese sentido salió bien. O sea, esa es la política exterior chilena de 70 años, ¿no? En lo que se refiere al Medio Oriente. Lo que pasó con Israel y con la presentación de las cartas credenciales del embajador, que lo dejan derechamente, no plantado, sino que no lo dejan entrar estando en La Moneda a reunirse con el presidente. ¿Usted cree que ese es un episodio que ya está superado y qué efectos va a tener efectos todavía para la política exterior chilena? Yo creo que se ha hecho todo lo que después de un error de esa magnitud se puede hacer. Se han dado todas las explicaciones, se ha hecho todo lo que se puede, digamos, por reparar el daño, pero obviamente la trizadura está ahí. Hay una opinión del propio presidente históricamente y de muchos de los que lo rodean respecto de lo que sucede en Israel que lo lleva a esa actitud adicionalmente. ¿Cuál fue el principal error ahí y qué le pasó a usted cuando supo lo que había ocurrido? Mire, el principal error usted tiene que pensar en lo siguiente. Para un embajador, el momento más importante de todo lo que va a hacer aquí en Chile es el momento en el cual trae las cartas, que es una carta del jefe del Estado de Israel al jefe del Estado chileno, en el cual le dice, mire, mi representante va a ser este señor. Viene con su señora, viene con su familia, viene muy elegante, trae a todas las personas que van a trabajar en la embajada y se los presenta uno por uno al presidente. Después el presidente lo invita a que se quede y conversan unos 15, 20 minutos, cosa que probablemente el embajador de Israel no va a tener otra oportunidad en los 2, 3, 4 años, digamos, que esté acá, menos aún lo tendría el embajador de Chile en Israel. Y llega normalmente escoltado por un batallón de granaderos, que no sé si hoy día se ocupa o no, por lo menos en el gobierno anterior era así. Llega en un coche con caballo, o sea, es una cosa muy formal, que se hace después de que Israel ha presentado estos mismos antecedentes con anticipación. La Cancillería los ha revisado y ha dado lo que llaman un agremano, o sea, un acuerdo. Ha dicho, mire, ese señor nos parece súper bien como representante de usted, lo recibimos encantado. Y cuando llega y le dicen, mire, a todos los demás lo vamos a recibir, pero a usted no, eso es algo que no sé. Yo no recuerdo ni en Chile ni en otra parte, no conozco un caso que haya pasado. Usted se agarró la cabeza a dos manos y dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Hay amateurismo? ¿Esto fue visado o no fue visado por alguien más? Yo creo ¿O derechamente la decisión del presidente? No, yo no conozco el detalle, es evidente que es una decisión del presidente, pero no conozco el detalle, si le dijeron que no debía hacerlo, si no se lo dijeron, si fue en el momento, si fue... No lo tengo idea, pero lo que sí sé es que sucedió cuando el señor ya estaba en La Moneda, con su familia, con su equipo, y sin aviso previo, digamos, pero además de eso, habían 10 formas distintas de poder hacer el mismo mensaje. Ignacio Walker, ahora, esto no había pasado nunca. Dicho todo lo anterior, que yo lo comparto, esto fue un desaire. ¿Usted nunca había visto algo así? Nunca, nunca. En la historia de Chile, en la historia diplomática de Chile, nunca he visto algo de este tipo, ¿no? Y esto fue, como digo, un desaire, fue un bochorno, fue una humillación, ¿no? Porque se le habían aceptado las cartas credenciales, el gobierno lo cita a La Moneda, está en La Moneda y le dicen, usted se va y usted, Arabia Saudita, entra. O sea, si a propósito de derechos humanos se trata desde el punto de vista del doble estándar, y en Arabia Saudita se violan los derechos de la mujer sistemáticamente, ¿no? Lo comentaba Ligardo ayer también. Bueno, pero quiero decir, respondiendo a la pregunta, Francesco, ambos países, ambas cancillerías dieron por superado el incidente, ¿no? Y eso es importante. Israel dice que se pidieron excusas. En la primera reunión, ¿se acuerdan de Jimena Fuentes, la subsecretaria? Claro. De 1 hora le pidió excusas en varias oportunidades, dice el embajador de Israel, y también la Cancillería en su declaración dijo, ¿no?, que se ofrecieron las excusas, se aceptaron, se intercambiaron estos papeles. Fueron muchas las disculpas al punto que tuvo que estar la propia ministra, ya recién asumida, Ana Lía Uriarte, de la SECPRES,
para reunirse con la comunidad judía. O sea, tuvieron que empezar a mover varias, Claro. Es que varias le provocó cosas. problema con para- Israel. Imagínense lo contraproducente de todo esto, que si el gobierno o el presidente, porque la Cancillería aquí no tuvo nada que ver, ni la canciller, la que dirige y decide la política exterior es el presidente de la Pero ella República. no está para decirle al presidente las consecuencias de algo así. Bueno, yo no conozco ahí la situación Pero interna. ¿cómo lo hubiesen hecho ustedes como cancilleres? No, Se uno ven le enfrentados puede así, que se van a decir que representar, nunca pasó. uno le puede representar, por supuesto, al presidente de la República. Si yo soy canciller y si me instruye para decirle, mire, se suspende esta audiencia, yo pido inmediatamente audiencia con el presidente para explicarle las consecuencias de esto. Claro. Porque si alguien quiso pasarle la cuenta a Israel en cuanto victimario del punto de vista de ciertas situaciones, lo transformó en víctima. Claro. O sea, y dio explicaciones y pidió excusas. Sí. Y tuvo que reunirse la canciller con el es jefe de Estado, ¿no es cierto? Y en agreguémosle Londres. a eso, ¿cómo lo ve la prensa mundial esto? Porque No, eso tiene fue- repercusiones. Por ejemplo, hay un portal, el Infomae, aquí está el historial anti-israelí del presidente chileno Gabriel Boric, que lo llevó a un grave conflicto diplomático. Y aquí lo que hace es reseña y va hacia el año, claro, y va a repercutir en las relaciones. No está totalmente zanjado, está en vía de zanjarse, pero esto va a durar su tiempo. Y tanto como dice Alfredo Moreno, como dice Ignacio Boquer, en el historial lo que dice es que le sumaron partes de las cosas que él había hecho. Por ejemplo, un tarro de miel que le mandaron en el año 2019 y le dijeron, mire, un regalo, un presente, y él lo devuelve y ahí está. Mire, ¿qué dice? Este es un tuit del año 2019, justamente. Dice, la comunidad judía en Chile me envía un tarrito de miel por el Año Nuevo Judío, reafirmando su compromiso con una sociedad más inclusiva, solidaria y respetuosa. Agradezco el gesto, pero podrían partir por pedirle a Israel que devuelva el territorio palestino ilegalmente ocupado. Ese tuit, el año 2019, no tiene relevancia en tanto él era diputado de la República. ¿Ya? Por lo tanto, no había responsabilidad de Estado. No había responsabilidad de Estado. Él puede decir eso como lo dijo y lo expresó. Sin embargo, tal cual han caracterizado esta situación, que casi la palabra llega a ser no más de desaire, voy a utilizar el lenguaje diplomático, más de desaire, dejar peinado al embajador y encorbatado en el ingreso, eso pocas veces se da. Poquísimas veces se da. Pero ahí sí es el Estado de Chile el que está actuando. Y como se ha dicho muy bien, las políticas de Chile en el Medio Oriente y en este conflicto en particular tiene que ver porque el Estado de Palestina tenga su Estado con fronteras y con seguridad como el Estado de Israel pueda vivir en seguridad. Y esa es la Que doctrina. lo dijo ayer en el discurso. Y que una de las comunidades más grandes palestinas está en Chile. Bueno, uno de los es que efectos una comunidad laterales, judía muy importante uno de los también. efectos laterales, sí. No hay que traer eso a Chile. uno de los efectos laterales de este incidente fue que introdujo una cuña entre la comunidad palestina y judía en Chile. O sea, ¿no? abrió un flanco innecesario, pero su al historia de revés tienen alguna que estar manera. trabajando, claro. Alfredo, Que pero tiene una esta historia de colaboración. Él tiene una posición, lo ha dicho, no solo en ese tuit del 2019, él Sí, viene hace rato exacto. teniendo una postura respecto de Palestina y contraria a las políticas, por lo menos, que han tenido los gobiernos de Israel. Pero cuando ese es jefe de Estado, ¿qué se tiene que hacer para poder, no sé, ponderar esto? Bueno, ser jefe de Estado, eso es tomar la guitarra, eso es estar a cargo. Es prudencia evitar. Cuando uno, mire, también tuvimos el evento del embajador en España. Cuando uno es embajador, cuando uno es presidente, no habla por sí mismo, habla por el país. El que le está haciendo un problema al embajador no es solo el señor Gabriel Boric, es el presidente de Chile, representa a Chile, como bien decía Libardo. Cuando era diputado tenía su propia opinión y bien, pero cuando se es presidente uno tiene que representar lo que piensa Chile. Hoy día el presidente, ahora en Naciones Unidas, ha vuelto a reiterar lo que es la política normal de Chile en esta materia y que no ha sido alterada y que él la acaba de reiterar. Eso no se condice con lo que hizo pocos días anteriores. Ahora, una cosa es el presidente dejando, como decía Libardo, encorbatado al futuro embajador de Israel en Chile, pero ¿qué consecuencias puede tener para la sociedad chilena algo así? Tener algún conflicto diplomático con un país como Israel, por ejemplo. Bueno, Israel es un actor muy importante en las relaciones internacionales. Primero. Segundo, tenemos 70 años de historia diplomática ininterrumpida. A mí me tocó como canciller una visita oficial a Israel, en que uno va a Ramallah también, ¿no es cierto? Había muerto Yasser Arafat recientemente. Chile, en América Latina, hemos tenido siempre una capacidad para articular ambos principios, ¿no? La autodeterminación del pueblo palestino, la seguridad del Pero Estado de algunos me decían Israel. ayer,
con ironía, como contrario a lo que había hecho el presidente, evidentemente, pero haciéndose la pregunta, pero el presidente no sabía, por ejemplo, yo no tengo idea, todas las relaciones tecnológicas que quizás tenemos con Israel o en defensa que tenemos con Israel. No sé si existe esa relación realmente o no, pero es como diciendo, mira lo importante que es Israel. Muy activamente, obviamente. Claro que existe. Entonces eso es algo concreto. Israel mañana podría ser un negocio menos. Y la comunidad judía es muy importante en muchos países, partiendo por Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un país con el cual durante 70 años, como bien dice Ignacio, hemos tenido una muy activa tarea que colabora muy fuertemente con nosotros. Pero para ser más concreto, ¿podría caerse el día de mañana un proyecto, no tengo idea, de algo que justamente la relación con Israel sea clave? La idea, entiendo yo, que todo lo que se ha hecho, de las excusas, del trabajo, es que impedir que esto que pasó, no podemos evitar que pasó, claro, no tenga ninguna de esas consecuencias. ¿Lo ha hecho mal el gobierno en materia exterior? ¿Cómo lo ha hecho según usted? Más que decir si lo ha hecho mal, yo creo que hemos tenido una sucesión de eventos que no han sido lo usual en Chile. ¿Cuál sería el primero? Cuando el presidente le echa la culpa al rey de España. Obviamente. Eso para usted fue un... Pero si piensa usted que el rey de España es llevado por protocolo al acto, ¿no es cierto?, el 11 de marzo. Entonces no es una cuestión de avance, pare, y lo reprende públicamente. Su primer acto de política exterior es reprender públicamente y expresar su malestar porque llegó tarde el rey de España. Y el rey de España diplomáticamente guardó silencio, pero insisto, a él lo llevó una cápsula de protocolo. Bueno, después vinieron muchos incidentes. Perdón, antes de los siguientes incidentes, porque vimos una imagen. ¿Cuándo fue la última gira que vimos al presidente con el rey al lado y no se miraban? Nosotros en Colombia. En Colombia. En Colombia. Exactamente. ¿Cómo fue? Cuando estuvimos transmitiendo las imágenes, estaba el rey, estaba al lado del presidente Boris. Y yo que estaba viendo todo el discurso y toda la ceremonia, el rey no miró al presidente Boris, no lo miró durante todas las 2 horas que duró. No me acuerdo si fue el discurso de... pero bueno, quizás estaba mirando para otro lado. Pero usted cree que puede estar el rey... ¿Cómo? Ignacio, pero más allá de las especulaciones, vimos las imágenes, pero usted cree que el rey pueda estar todavía... sentido no es la palabra, ¿cómo podría decir? No sé. Molesto. ¿Habrán conversado? Mire, el rey ha tenido una capacidad para mirar a América Latina en un plano de respeto, de igualdad, de colaboración muy grande. Asiste a todos los cambios de mando, es muy impresionante el compromiso del rey de España con América Latina. Y ha tenido todo tipo de eventos, digamos, de problemas en montones de partes, así que... Yo quiero recordarles, sí, pero antes de eso, regalen una comita para lo siguiente. El tema más complejo que ha tenido Chile como país es decirle no a Estados Unidos. No a Estados Unidos. Quiero recordar un episodio que le ocurre a la administración del presidente Ricardo Lagos. Y es que George W. Bush lo llama. Oiga, don presidente Lagos, me acompaña para ir a la guerra con Gran Bretaña. Miren los aliados, con Gran Bretaña y España. Lagos, recuerdo haberle dicho a Bush, todo por Naciones Unidas, dentro del seno de Naciones Unidas. Ignacio todavía no era canciller, creo que estaba designado embajador en Italia, si mal no recuerdo. Estaba viajando a Roma. Después se regresó para correr rápidamente al Palacio, a asumir como canciller. Pero fue la forma. Lagos decirle no a Estados Unidos en un momento que estaba por suscribirse el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile, en ese momento. Pero ¿sabe qué privilegió Bush a la larga? La forma en que Lagos se lo expresó. O sea, tú lo que estás diciendo es que se pueden decir cosas muy potentes, pero saber decirlas de una manera... Si uno tiene problemas, por ejemplo, con Israel, con algún episodio, ¿qué hace? Uno, una nota diplomática. Uno envía una nota diplomática. 2, cita al embajador, ¿no es cierto?, de la Cancillería. En la propia conversación que iba a tener el mismo día con el presidente. Ese mismo día podría el presidente haber aprovechado de esa situación y haberle dicho, ¿sabe qué? No quiero expresarle mi molestia por lo que acabo de decir. Ahora, y respecto de ese mismo evento, también hubiera sido imprudente, un evento que acaba de suceder, que no se sabe realmente qué pasó. Yo no tengo los antecedentes, si fue o no fue una cosa que hizo el ejército de Israel, si era o no era un terrorista, si era o no era... Bueno, involucrarse en eso que acaba de suceder hace pocas horas. Fue un poquito aventurado. Digamos, no es necesario para hacer ver la opinión del gobierno de Chile de que está a favor de los derechos humanos, que tenemos una tremenda preocupación por Palestina. A mí me tocó cuando reconocimos a Palestina como un Estado soberano. Alfredo, Ignacio, Libardo, Mirna, los queremos invitar también a ustedes en sus casas a revisar otro momento que me gustaría que comparáramos también desde el punto de vista de la gravedad, si es que la tuvo o no. Y esto tiene que ver con un ex candidato a la presidencia de Estados Unidos.
John Kerry, miren. A los países desarrollados, como Estados Unidos, que no está aquí presente, como la Unión Europea, como China y como India, que tienen el deber de hacer más esfuerzos para proteger nuestro medio ambiente. Disculpa, una pequeña rectificación de mi parte. Yo, cuando hice nuestra mención a los países desarrollados para empujarlos acá, estaba pensando en Europa, en China, en India. Mencioné a Estados Unidos. Estados Unidos está acá presente con John Kerry. Y eso también es tremendamente importante para nosotros. Canadá y Estados Unidos son parte del G7. Y no me cabe ninguna duda de que también desde ese liderazgo vamos a poder empujar al resto de los países desarrollados a sumarse a esto. Y también pensando, hay muchos países acá que son parte, algunos países acá que son parte del Tratado Antártico. A propósito de la mención que hacía del Ártico, La cumbre de las Américas. Ahí está. Ignacio. Mire, yo le puedo asegurar una cosa. A ver. John Kerry no puede pasar desapercibido porque mide como 2 metros. ¿Se fija? No lo vio. Y estaba ahí, en el mismo panel. Bueno, ¿Qué le pasó a usted Ahora él se lo tomó con humor. como ex no, canciller? ¿dónde está la cerveza? Claro, traigan la cerveza porque se había tomado una cerveza con Con Justin el- Trudeau. Justin Trudeau. En la visita en Canadá, Canadá. había sido un éxito. La visita en Argentina, la primera, fue un éxito, ¿no? Y los Estados Unidos, lo que falló fue la cumbre de las Américas, que todos los analistas concluyeron, ¿no es cierto?, que no había cumplido con sus objetivos. Pero este episodio que ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, junto con lo que decíamos del rey Felipe y otros que vendrán más adelante, el tema del embajador de Chile en China, que después hubo que retirarlo, ¿no es cierto? Ya, pero con este episodio, usted como ex canciller, cuando lo vio, yo quiero saber qué le pasó. No, mire, la asesoría, la Cancillería tiene que darle un papelito al presidente de quiénes están en el panel. Sí, claro. ¿No es cierto? Para El empezar papelito llegó después, de hecho. Son cosas, alguien se le acercó. Sí. ¿Les a soplaban decirle. a ustedes cuando ustedes eran cancilleres, Alfredo? ¿Cómo sabe usted? Porque puede conocerlo pasar. a todos. ¿Puede ocurrir que usted no nadie- sepa quién está en la testera? No, nadie te sopla, pero en este caso, esta iniciativa de la cual el presidente estaba presentando es una iniciativa conjunta de Estados Unidos con Chile, de tal manera de que los papeles de lo que está presentando dice cuáles son los ¿Quién socios. lo preside en este caso, Entonces no sé ¿Qué cómo puede haber pasado, no sé cómo puede producirse. Los japoneses resolvieron eso de la siguiente manera. Para evitarse cualquier desaguisado, ¿Ya? cuando llegan las delegaciones, le entregan a cada uno un documentito que le dice quién es el señor que está ahí, la foto, el que está ahí, Ah, el la que foto, está ahí, listo. la foto y el texto. Esas son buenas costumbres que hay que emplear. Porque esto, con un presidente que venía con el aire de haberse reunido con Trudeau, tomarse la cerveza en el bar y toda esta cosa, venía bien Con exitoso. ropa de... Y viene y tijera. le raya la pintura a los Estados Unidos. Y rayarse la pintura a los Estados Unidos, que no estaban presentes y que... Estaban que- presentes. Pero además, si no estuvieran presentes, ¿para qué hacen notar que no está presente? Si es una iniciativa de Estados Unidos. Y querría Entonces, del otro no, lado, Pero espere, Alfredo, y hacía aquí- aló. Alfredo, y usted Ahora, diría que ahí, perdón, ¿qué es lo que aflora aquí? ¿La falta de experiencia, simplemente, en política? O sea, en gestión, en este caso de política exterior, ¿qué hay ahí? Bueno, sin duda que hay falta de experiencia, eso no hay ninguna duda. Yo creo que además en la política exterior hay que entender que es muy distinto de la otra política, porque en la política interna discutimos todo, ¿no es cierto? Y unos tenemos una posición y otros tienen otra, y podemos tener desacuerdos muy fuertes en distintas cosas. Pero en política exterior, lo que ha hecho Chile y que lo ha hecho fuerte, ha sido positivo para Chile, ha sido precisamente pongámonos de acuerdo cuál es la posición de Chile y eso nos hace estar unidos y por lo tanto más fuertes respecto de los demás. Sí. Entre nosotros podemos discutir, pero cuando estamos hablando con respecto de otros, actuamos en conjunto. Oiga, Eso ha sido muy positivo, ha sido muy útil para Chile, un país pequeño, pero que depende claro. enormemente del exterior. No, claro. No, simplemente un poco para cerrar este tema también. Uno se puede equivocar en la vida. La pregunta es si cuando pide perdón o trata de solucionar los problemas, se generan, se hacen bien. Ustedes dirían que el presidente, porque es evidente, hemos revisado varios momentos, han habido problemas. No nos cabe duda. Pero ¿se ha solucionado bien? No sé, lo de Israel con la mención en el discurso, o esto mismo, no sé. A ver, ¿Cómo lo ven ustedes? Hay improvisación, hay desprolijidad, hay falta de experiencia, hay primacía de sentimientos personales respecto de cuestiones de Estado, como lo que ocurrió aquí con el incidente del embajador de Israel. Entonces, claro, aquí hay un proceso de aprendizaje, está bien, ¿no? Otra cosa con guitarra, ¿ya? Los que ayer estaban hace una década marchando en las calles hoy dirigen los destinos de la nación y tuvieron un rol importante en la Convención Constitucional. Entonces,
claro, esta posición de Estado, de estar al otro lado del mostrador, ¿no? Y no en la calle protestando, ¿no? Es un proceso de aprendizaje. Yo también quiero tomarlo así. ¿Cuánto puede durar ese proceso de No, aprendizaje? es permanente. Todos tenemos un proceso de aprendizaje. Incluso los más avesados y experimentados. Ahora, quiero decir lo siguiente. Un presidente de la República tiene 3 condiciones. Es líder de una coalición. Aquí hay 2 coaliciones, pero puede ser una coalición. Es jefe de gobierno y es jefe de Estado. O sea, el presidente de la República, Gabriel Boric, o cualquier presidente, lo que tiene que asumir de una vez por todas es que la política exterior se conduce como jefe de Estado, no como jefe de gobierno, no como líder de una coalición, ¿no? Al servicio del interés nacional, ¿no? Esas son las coordenadas de una política exterior y de un jefe de Estado. ¿Ha habido desprolijidad entonces? ¿Usted le otorga al presidente la capacidad de poder aprender rápidamente y evitar que estos errores sigan sucediéndose? Bueno, yo creo que el presidente ha demostrado que tiene la capacidad de reconocer los errores y tener la humildad, como lo ha señalado en el discurso. Ha señalado además en el discurso a las Naciones Unidas que se ha dado cuenta que no es lo mismo reclamar, no es lo mismo las opiniones que tenía. Cuando va a los temas se da cuenta que a veces estaba equivocado o que era mucho más difícil cambiar las cosas. ¿Cuánto dura ese proceso? ¿Cuántos errores más se van a cometer? No lo sé, pero yo reconozco que tiene un talento humano que es valioso. El problema que tenemos es que tenemos que tener un presidente, un gobierno, todo un aparato del Estado que tiene que funcionar y que tiene que funcionar cometiendo los menos errores posibles. Siempre hay errores, siempre hay errores, como bien dice Ignacio, pero tenemos que cometer mucho menos que los que estamos cometiendo hoy día.